Amén. Gloria a Dios. Tenemos Pedro y Juan ante el concilio, ¿no? Acá un poco distraídos por los desperfectos que hay en el sistema, pero aquí estamos buscando estudiar juntos este proceso del inicio de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Jesús mandó a los discípulos a que vayan a Jerusalén, hacia los alrededores, Judea, luego hasta Samaria y por último hasta el final de la tierra, ¿no? Hasta el otro lado del mundo. Literalmente, si tú agarras la esfera terrestre, el otro lado del mundo es diametralmente opuesto. Al otro lado del mundo a Jerusalén se encuentra pues la zona del Perú. Así que nosotros somos la última línea de defensa del Evangelio. Se podría decir que somos la última parte del mundo a quien tenía que llegar el Evangelio, y creo que ha llegado con poder, ¿no? Y es nuestra responsabilidad tomar pues el escafete para continuar la carrera y terminarla como el Señor demanda. En estos últimos tiempos la predicación de la palabra va a estar envuelta pues con muchas cosas mezcladas dentro de la doctrina. Porque dice que en los últimos tiempos la doctrina, la palabra de Dios será débil, ¿no? Habrá poca palabra, mucha gente convertida tal vez entre comillas, pero una iglesia débil. Aún así, la que se resguarde, la que aplique la palabra, la que se mantenga en ella, vivaz, ¿no? Creyéndola, estudiándola, meditándola, creciendo en ella, obedeciéndola, a pesar de que no sean muchos, el infierno mismo no va a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y estamos en la época en la que va a haber una persecución. Estamos en la época en que el cristianismo está pasando de ser abierto a ser cada vez más restringido, ¿no? Se nota claramente una participación de las tinieblas, de la oscuridad, que está forjando un espacio, que está tomando lugares prominentes dentro de la política internacional, dentro de las autoridades locales, con ciertas inclinaciones fuera del Evangelio, ¿no? Que no aceptan la doctrina, que no aceptan la palabra de Dios, que la ven como menos, ¿no? Y entonces el mundo está aceptando esas verdades, está aceptando realidades, filosofías que son de demonios, como el mismo Pablo lo dijo, el mismo Señor Jesucristo anunció, ¿no? Habrán filosofías de demonios que apartarán de la fe a muchos. Así que ten cuidado qué lees, qué escuchas, qué ves, ¿no? Con quiénes estás. Si quieres permanecer en la palabra de Dios firme y constante, como no sé si somos llamados a estar, entonces agarra tu Biblia y aférrate a la doctrina y a la palabra de Dios. Estamos hablando del final, pero la época en que empezó todo esto fue dura, ¿no? Fue un tiempo increíblemente difícil porque nadie creía en el Evangelio, o sea, no había Evangelio en el mundo. Así que estaban empezando, el escafete que estaba, la punta del barco, ¿no? Del buque estaba rompiendo el hielo. ¿Ok? Y entonces recién estaba forjándose la iglesia. ¿Cómo fue que esta primera iglesia fue tan poderosa? Sino porque estaba llena del Espíritu Santo. Y la iglesia de este último siglo, la pequeña iglesia que podamos quedar, tenemos que ser de igual, buscar totalmente ser radicales y apartarnos del pecado para vivir en la total predicación y el involucramiento de las Escrituras. Al hacerlo encontraremos rechazo, encontraremos que hay gente que vendrá al conocimiento de la verdad. Habrá oportunidad para testificar y ayudar a las personas y a la comunidad, aun cuando no crean en Jesucristo. Y entonces tendremos que tomar puntos radicales, o somos o no somos creyentes, hijos de Dios. Y podremos ver nosotros la protección divina. De una u otra manera vamos a encontrar la protección de Dios en nuestras vidas. Así que el tema de hoy va a estar envuelto de una pregunta radical también. ¿A quién sirves en tu vida? ¿Sirves a Dios o sirves a los hombres? ¿A quién estás dirigiendo tu corazón, tus pensamientos? ¿En qué estás dedicando el tesoro más grande que es tu corazón, ¿no? ¿Dónde pasa tiempo tu mente, tu corazón? Y entonces a eso le vas a dedicar el resto de tu vida. Y eso se va a convertir en tu Dios, vas a vivir para eso. Tus negocios, tu plata, el poder, las influencias, trabajo, la casa, la familia, todo es necesario. Pero si eso se convierte en lo más importante de tu vida, ese será tu Dios y a eso le vas a dedicar tiempo y no es el Dios de los cielos. Me estás cambiando al Dios de los cielos por algo terrenal, algo que va a morir, que es necesario pero que no es primordial para la eternidad. ¿No? Dios sí suplirá todas esas cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que al final queremos saber qué responderás, ¿no? ¿A quién sirves?
con temor a los hombres, al qué dirá la familia, o vas a servirle a Dios de todo corazón. Pues para eso vamos a tener que ir nosotros a nuestro PowerPoint, el cual usamos para que te podamos ayudar en la lectura, nada más, obvio. Pero yo te sugiero que siempre tengas tu Biblia, ¿no? Tu Biblia. Así que vamos para allá, ¿me acompañas? Aquí estamos, ¿no? Yo le he puesto acá como un sobretítulo para que sea una parte de la serie, porque son varios subtemas que no vamos a acabar hoy día. O sea, vamos a acabar una parte del tema. Incluso de la segunda parte, ¿no? El ataque del imperio, ¿no? El imperio de las tinieblas que está en contra del evangelio. En este caso, envolviendo, ¿no? como una enorme burbuja a la élite judía. Y ellos van a atacar a aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 22, veremos cómo Pedro y Juan van a estar ante estos líderes, conocidos como el concilio, ¿no? El concilio judío. Ahora, siempre es importantísimo el contexto, tenemos que ver rápidamente esto hoy día. En el capítulo 3 encontramos pues nosotros a Pedro y a Juan que subían al templo después de haber pasado por el Pentecostés, ¿no? Y era la hora de la oración, 3 de la tarde. Y mientras ellos subían, pues por la puerta oriental, llamada también la puerta hermosa, que daba para el pórtico de Salomón, había ahí un paralítico de nacimiento que tenía como 40 años, que es justamente el último versículo que veremos hoy, y que pedía limosnas, y entonces el Espíritu Santo guía a Pedro para orar por él y sanarlo, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 6 dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomó al hombre de la mano y lo puso de pie y milagrosamente la Biblia nos explica que sus pies, ¿no? Sus tobillos se enderezaron. Así que eso debe haber sido un traqueo, ¿no? Crack, 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 fuertísimo. Un sonido fuertísimo en medio de este milagrazo, ¿no? Un milagrazo realmente. Y él empezó a caminar y a saltar y luego se puso a glorificar a Dios, que es lo más alucinante. No le dio la gloria a Pedro y a Juan, sino se lo dio a quien merecía. Y Pedro y Juan habían hecho esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto sucedió a las 3. Este hombre saltó, se convirtió de un paralítico, yo lo digo de manera graciosa nomás, ¿no? En una pelota, ¿no? Comenzó a saltar y no paraba de brincar, no paraba de saltar, dándole gloria a Dios. Entonces todo este acontecimiento habrá sido, no sé, pues media hora, 3/4 de hora, mientras que la gente se agolpaba, miraba, reconocían al cojo, se maravillaban. Entonces Pedro aprovecha la oportunidad una vez más, y lleno del Espíritu Santo obviamente, comienza a hacer a lo que fue llamado, convocado, comienza a predicar, ¿no? En la palabra de Dios. Y lo primero que hace es explicarles en nombre de quién es sanado este cojo y por qué es sanado este cojo. Y finalmente los exhorta a ellos que por quien fue sanado, que es Jesús, ellos lo mataron y Dios lo resucitó entre los muertos. Ellos tienen que arrepentirse y obedecer, ¿no? Bautizarse, ser obedientes a la palabra de Dios. Esto está pasando, ya serían las 5 de la tarde más o menos. Y recordemos pues que las 6 de la tarde ya era como noche, ¿no? Ya es tarde. No había luces en las calles. Así que 6 de la tarde ya no era una hora propicia para que alguien esté en la calle. Así que se considera como que ya está acabando el día. Entonces la gente se levanta muy temprano para trabajar y a las 6, 7 ya están en su casa, ¿no? Así nos encontramos nosotros pues en el contexto del estudio del día de hoy. Correcto. ¿Qué sucede acá? Vamos a ir por detalles, ya que lo que vamos a ver son bastantes versos, son 22 versículos. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar el inicio de la predicación en medio de una persecución. Primero vamos a ver el arresto, los van a arrestar, es increíble. Ellos hacen un milagro y en lugar de ser felicitados, colocados pues como personas importantes dentro de la comunidad porque están ayudando al resto, son considerados como ofensores, agresores y son arrestados. Se les pide cuentas en nombre de quién y por qué autoridad hacen lo que están haciendo. Al día siguiente se levanta todo el concilio, ¿no? de Jerusalén, los líderes importantes que son conocidos como el concilio, evidentemente el consejo de 70 ancianos, para juzgar esto. Y le piden cuentas a Pedro y a Juan, ¿no? Dicen, ¿en nombre de quién? ¿En el poder de quién hacen esto? Y Pedro defiende el asunto. Y esto sería pues como el tercer discurso de Pedro, simultáneo, ¿no? Acabó uno y empezó el otro inmediatamente, en donde da toda la gloria al Señor Jesucristo por la sanidad del cojo.
y da testimonio de que Jesucristo, de que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que en ningún otro hay salvación. Entonces el concilio no sabe qué hacer porque hay demasiadas evidencias de esto. Inmediatamente se repliegan, los sacan del cuadro y se ponen a conversar y debaten. ¿Qué hacemos? Y en lugar de responder como fue en Pentecostés, dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿No? ¿Cómo salimos de este tema de que somos responsables de la muerte de Jesucristo, el Mesías? Ellos más bien confabulan para sacar de la fórmula a estos hombres, ¿no? Y los amenazan, los intiman, dice textualmente, como vamos a ver, los amenazan y luego los sueltan. No vuelvan a predicar más en el nombre de Jesús. Pero ellos, o sea, Pedro y Juan respondiéndole le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto es tremendo porque lo dejó callados a todos, ¿no? Lo dejó calladitos. Hoy día pretendemos aprender cómo nuestro servicio a Dios y a la comunidad, ¿no? O sea, yo sirvo a Dios a través de servir a la comunidad, va a producir 6 efectos interesantes. Ok, va a producir un rechazo de la gente que no va a querer escuchar. Va a producir conversión de otro tipo de personas que anhelan conocer al Señor y no hay quien les predique. Tú le vas a predicar y vas a ocasionar una polaridad. Gente que creerá y gente que no creerá. Y eso te dará oportunidad para testificar y ayudar a la gente. Ahí van 4 cosas. Rechazo, conversión, testificar, ayudar. Y por último, eso te va a llevar a una posición. Si tú sirves a Dios, va a llegar el punto álgido, ¿no? El clímax en la que tú tienes que evidenciarte. O eres hijo de Dios, eres un cristiano verdaderamente, o no lo eres, pues. Tú no puedes jugar a ser cristianito y decir eres cristiano, pero mientes, robas, acusas, difamas, qué sé yo. No podemos vivir en ambigüedad. Entonces nos lleva a un punto de radicalidad, ¿no? Aquí juzguen ustedes, ¿no? ¿A quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Ajá, de ahí la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿A quién sirves? Por lo tanto, al final habrá un ataque, pues entonces vamos a ver nosotros la mano, la protección de Dios. Ese sería el 6.º punto que aprenderemos el día de hoy. Vamos por partes entonces, y lo primero que encontramos es el arresto, ¿no? Los primeros 4 versículos nos van a hablar acerca justamente de este tema del arresto. Versículos del 1 al 3, primero veamos el rechazo. Cómo la predicación genera rechazo. Habiendo, versículo 1, hablando ellos al pueblo, porque todavía estaba en ejecución la sanidad del cojo, estaba saltando el cojo y la gente estaba allí, dice que Pedro seguía hablando, entonces eran como las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Vinieron sobre ellos los sacerdotes, 1, 2, venían con él también, con ellos, el jefe de la guardia del templo. Se podía decir que el jefe de la guardia era el segundo, después el sumo sacerdote, era el que cuidaba el templo totalmente. Y además venían los saduceos. Es interesante porque los saduceos eran como una especie de... eran como 6 sectas en Jerusalén, ¿ok? Una de ellas eran los saduceos. Y estos saduceos iban en contra de los fariseos en varios puntos álgidos, muy importantes. Ellos, por ejemplo, no creían en los ángeles, no creían en los milagros y no creían en la resurrección de los muertos. De estas 3 cosas, 2 eran parte de la predicación de Pedro. Es decir, Jesucristo ha resucitado y 2, este hombre ha sido sanado de manera milagrosa. Ellos están escuchando lo que está sucediendo afuera en el patio, no sin antes haber tenido reportes de una multitud como de 3.000 personas que hace poco en la fiesta se habían convertido por la predicación de unas personas allí, ¿no? Dicen que pasó algo extraordinario y la gente se convirtió a Jesús a través de la predicación de estos. Así que esto estaba sonando y retumbando en la mente, en los corazones de la gente, y los saduceos decían, esto es imposible porque no hay milagros y no hay resurrección. Así que ellos se ponen de acuerdo, salen, se encuentran con el jefe de la guardia, con los sacerdotes, y versículo 2 dice que estaban resentidos de que enseñasen y anunciasen a Jesús. 2 cosas estaban resentidos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La palabra resentido que utiliza aquí el autor, que es Lucas, como ustedes ya saben, sería traducido más exactamente en otras versiones como exasperados o también sumamente perturbados.
Otros dicen que podría significar abrumados, indignados, estaban fuera de sus cabales, estaban fuera de sí, estaban como que loqueados, ¿no? Se loquearon. ¿No? ¿Qué cosa? Vamos a impedir esto. Estaban resentidos por dos cosas. Estos hombres, que no tenían mayor preparación, estaban enseñando, ¿no? Los que debían enseñar eran los fariseos, los saduceos, pero no, es gente del pueblo que está enseñando al pueblo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y segundo, estaban anunciando la resurrección. Así que, ¿qué hicieron? Le echaron mano. En lugar de preguntar, ¿no? Indagar, oigan, ¿y por qué hacen esto? Queremos saber más. Y de repente encontrar salvación, vida eterna. Ellos lo que hacen es, le echan mano y los ponen en la cárcel. Y esto es hasta el siguiente día. ¿Por qué? Pues acá justamente lo dice, porque ya era tarde. Es decir, ya eran como las 6 de la tarde, entonces ya no iban a hacer nada, todo estaba cerrando, ¿no? Todos los locales estaban cerrando, ya no hay nada que hacer. Así que cuando nos disponemos al servicio a Dios, tal vez lo primero que vamos a encontrar es rechazo, ¿sabías, no? Si tú comienzas a predicar, a servir a Dios, si tú comienzas a hacer las cosas como Dios demanda, como Dios pide, entonces lo primero que vas a encontrar es que la familia te va a decir, ya te está lavando el cerebro, ya te estás dejando engatusar, engañar, ¿no? No permitas que te traten como un borreguito, ¿no? ¿Ya en qué secta te habrás metido? Y dices, no, he conocido a Jesucristo, he conocido la salvación, tengo vida eterna, y la familia, los amigos, comienzan a negarte, ¿no? Y comienzan a rechazarte. Tu propia familia comienza a decirte, ¿estás seguro en lo que te estás metiendo? Pues es muy común que esto suceda, pero allí no acaba todo, porque el texto continúa diciéndonos que hubo otra reacción. ¿Cuál fue la siguiente reacción? El versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Es decir, arrepiéntanse, bautícense, ustedes son pecadores, por su culpa Cristo fue crucificado. Ustedes necesitan arrepentimiento y conversión. Y muchos escucharon el mensaje y se convirtieron. Así que ten claro, vas a predicar el evangelio, vas a anunciar a Jesucristo, vas a servir al Señor, vas a ayudar en la comunidad. Tal vez hagas todo esto y vas a sentir un gran rechazo. Pero por otro lado, vas a encontrar también que hay gente que sí recibe el mensaje, los que creyeron. Sí hay gente que se va a convertir. Como dice el texto, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que es lamentable que la puerta ancha es el camino a la perdición y la puerta angosta es el camino a la salvación. Pedregoso es el camino y espinoso el camino que nos hace encontrar la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque justamente habrá rechazo, pero también habrá un grupo, un sector de gente como tú y como yo que creeremos. Creeremos el evangelio, el mensaje de salvación y estaremos dispuestos a arrepentirnos y a recibir a Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas. Amén. Y así como tú y yo estamos dispuestos, hay mucha gente a tu alrededor que también quiere recibir el mensaje y no hay quien les predique. ¿Quién va a ir a predicarles a los que están a tu alcance? Eres tú el que tienes que ir. Bueno, ¿cómo reacciona el concilio? Esa es justamente ya la segunda parte que veremos hoy día, ¿no? El concilio de ancianos, al siguiente día temprano. Versículo 5 al 7. Esto está en un contexto de juicio. Van a pedirle cuentas y van a hacer juicio. Verso 5. Aconteció el día siguiente. O sea, pasaron toda la noche en la cárcel. Se reunieron en Jerusalén y acá hace la lista. Los gobernantes, o sea, los líderes principales, los ancianos y los escribas, o sea, las personas de alto rango, el sumo sacerdote Anás y con él también Caifás. ¿Okay? Se cree pues que Anás y Caifás eran familias, yerno y suegro, y todo este entorno de liderazgo sumo sacerdotal en realidad estaba envuelto por el poder romano, que eran ellos quienes ponían a estos líderes para que mantengan al pueblo controlado, ¿no? Y a ellos le iban a pedir cuentas. Así que todo eso quedaba entre sobrinos y hermanos y familia. Anás y Caifás. Luego menciona a un tal Juan y a otro llamado Alejandro. Bueno, de ellos no se vuelve a hablar en la Biblia, en este contexto de ancianos, y no sabemos quiénes son. Podríamos argumentar, ir a Flavio Josefo, investigar un poco. Pero creo que la idea de Lucas aquí es mencionar a la cúpula de los ancianos del concilio, ¿verdad?
de la junta, del consejo de los líderes espirituales de Israel. Así que estaban Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y luego ¿quiénes? Todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes que estaban destinados de una u otra manera a liderar pues al pueblo. Verso 7. Y poniéndoles en medio, creemos que aquí en medio estaba colocando a Pedro, a Juan, pero también al cojo. Ahí están los tres. ¿Ok? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? Primera pregunta. ¿O en qué nombre? Segunda pregunta, ¿no? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿O quién los envía? ¿En nombre de quién? ¿Ustedes han hecho esto? Evidentemente es un milagro, hermano. O sea, si yo veo un milagro, yo me asombraría y diría, wow, ¿no? Yo estaría de acuerdo con que el milagro es lo importante. Fue sanado, pues qué felicitaciones, qué bien. Están ayudando al prójimo, están ayudando al necesitado. Este hombre que estaba envejeciendo, pues elementalmente frustrado, ahora está aquí. Caminando, ¿no? Qué bendición, Dios lo ha sanado, pero nada, ellos están concentrados, sabemos, más en la predicación que conllevó a eso. Pedro y Juan decían que Jesucristo, que había resucitado, lo había sanado. Entonces ellos diciendo, ¿ustedes por qué hacen esto? Versículo 8, Pedro va a responder. Pedro se va a convertir pues hasta el capítulo 12 en el principal líder de la iglesia. Recuerda que la iglesia hasta este instante, que recién están pasando 40 días después de la ascensión de Jesús, 40 días 50 días de la Pascua y 10 días después de la ascensión, ¿no? Que Pedro se convierte en el líder principal de la iglesia que era netamente judía. Sí, la iglesia todavía no había abierto las puertas a los no judíos, o sea, la mayoría de nosotros que estamos acá en la transmisión, ¿no? Es decir, la mayoría que eran judíos tenían a Pedro como la cabeza de la iglesia, pero luego vemos que la cabeza de la iglesia gentil termina siendo Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Y bueno, ya después de eso seguiremos hablando más adelante, pero acá encontramos que Pedro es el prominente. Ahora, Pedro estaba caracterizado por ser alguien impetuoso, bocón, gritón, afanoso, siempre quería ser el primero, ¿no? Impetuoso, y casi siempre estaba gobernado por sus pasiones, sean buenas o malas, con buenas intenciones o no, él siempre estaba promoviendo algo y casi siempre metía la pata, ¿no? Es el bocón de Pedro. Pedro siempre, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, vamos, y ahí está Pedro. Pedro. Entonces, todas las veces que encontramos a Pedro delante de Jesucristo, Jesús decía, ay no, Pedrito. Ahora hay una pequeña diferencia. Ya a Pedro no lo están gobernando sus pasiones por hacer bien las cosas. Ahora Pedro dice que está aquí lleno del Espíritu Santo. Mira la gran diferencia. Ya no es Pedro hablando impetuoso, sino ahora es Pedro hablando pero lleno del Espíritu Santo. Y esta es la idea de la iglesia de este tiempo, hermano. No se trata de cuánto sabes de las Escrituras, ni cuán profundamente conoces la teología, el griego, el hebreo, el arameo, ni cuán profundamente puedes conocer todas las respuestas que te puedan hacer de manera teológica, científica, no sé. Hay mucho que hablar del tema, pero no necesitamos toda esa profundidad para estar llenos del Espíritu Santo. Solo tenemos que conocer a Jesús, acercarnos a Él. ¿Recuerdas? Jesús mismo le dijo, yo me iré y ustedes lo llamarán a los concilios, delante de las autoridades, pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo les guiará a decir todo lo que necesitan decir. Basta con que tú y yo tengamos este libro, que es la Biblia, ¿no? Y que con este libro tú encuentres a Jesús y conozcas a Jesús cada vez más para que Él te guíe a decir y a pensar lo que es correcto delante de cualquier juicio que te puedan pedir por tus acciones espirituales. Pedro ahora está lleno del Espíritu Santo y se dirige a esta cúpula sacerdotal. Ya no está delante del pueblo, ¿no? De la gente que como él habla, piensa, razona. Ahora está hablando con gente intelectual, muy capaz, maestros, ¿no? Teólogos profundos, gobernantes del pueblo y ancianos de la iglesia de Israel, ¿no? El versículo 9 al 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ustedes me están pidiendo cuentas a mí, pero yo inmediatamente los llevo al punto crucial. Es este hombre el que ha sido sanado. Este hombre es el que ha sido curado. Y ustedes me están pidiendo cuentas por qué lo hemos beneficiado.
¿De qué manera ha sido sanado? Versículo 10. Sea notorio a todos ustedes. Esta palabra, sea notorio, es interesante porque les está diciendo a ellos, yo les estoy testificando, ¿no? Yo les estoy testificando a ustedes. Sea notorio a todo el pueblo de Israel, a ustedes y a todo Israel. Acá estamos predicando la palabra. Así que aquí encontramos la oportunidad de testificar. ¿Recuerdas los puntos que estamos aprendiendo? El servir a Dios te va a causar rechazo, pero también conversión, pero también oportunidad para testificarle. Siempre aprovecha toda oportunidad para testificar. Ahora dice, ¿ustedes me dijeron en nombre de quién? Pues acá está la respuesta. En el nombre de, no solo dice Jesús, sino pone Jesús, el Mesías o el Cristo, pues Jesucristo, y luego le dice la zona de donde él viene. Es exactamente la misma respuesta que él le da cuando habla con la multitud. En el nombre de Jesús, el Mesías que viene de Nazaret. Esto identifica a un personaje dentro de una localidad y fija quién es, porque habían muchos Jesús en la época de Pedro. Mucha gente se llamaba El Salvador o Jehová Salva, que es la traducción de Jesús. Y entonces dice Jesús, que es el Mesías. Todos los que se llaman Jesús no son el Mesías. Y todos los que se llaman Jesús, que se le considera Mesías, no vienen de Nazaret. Así que solo queda uno. Hace poco, hace 50 días y un poquito más, acaban de crucificar a Jesucristo de Nazaret. Así que no queda duda. No queda duda. Además, versículos más adelante dice claramente que lo reconocen que habían estado con Jesús. Reconocen a Pedro y a Juan. Así que encontramos que Pedro define en nombre de quién. Ahí está. ¿Ustedes querían saber el nombre de quién? En el nombre del Mesías, Jesús. Ahora les dice algo a esta cúpula. A quienes ustedes, y mira lo que dice, a quienes ustedes crucificaron. Esto es tremendo. Porque Pedro les está echando la culpa a estos líderes espirituales que supuestamente deben estar llenos de bondad, de misericordia, ¿no? Del corazón de Dios, de escudriñar las escrituras y entender las verdades profundas que Dios tiene para el hombre. Y les dice, ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron a Jesucristo. ¿Sí? Ustedes son los asesinos intelectuales, porque sabemos muy bien que quienes pusieron los clavos fueron los romanos. Los romanos clavaron a Jesucristo en una cruz. Pero fue por instigación de la cúpula sumo sacerdotal y el liderazgo de Israel que mataron a Jesús. No todos estaban de acuerdo, pero ellos instigaron para matar, ¿no? Incluso el sumo sacerdote que estaba en esa lista fue quien dijo, pues es mejor que muera un hombre por todo, sino que todo el pueblo muera. Considerando pues a Jesucristo como un revolucionario que iba a ocasionar que Roma venga y destruya toda la nación de Israel. No estaban siguiendo el plan de Dios conforme al amor y la misericordia. Ellos estaban dejando llevar por su poder económico y social y religioso que querían preservarlo. Y aún así Dios utilizó todo eso para que su Hijo Jesucristo padeciera en una cruz y de esa manera muriera por ellos mismos, para salvarlos. Increíble, ¿no? Es el amor de Dios. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Así que en este testificar, Pedro deja las cosas claras. Ustedes mataron a Jesucristo, son los asesinos intelectuales. Lo mismo le dijo al pueblo, por culpa de ustedes murió, porque ustedes primero dijeron, Hosana, Hosana, ¿no? Y después que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, que es la misma gente. El pueblo se dejó llevar y ustedes pues acusaron para que Jesucristo muriera en una cruz. Y cuando aplicamos esto, pues llevamos 2000 años después, es que también tú y yo somos culpables de la muerte de Jesús. ¿Sabías, verdad? Porque Jesucristo fue a la cruz porque nosotros hemos pecado. Porque tú has pecado. Porque yo he pecado. Resuélvelo. Si tú no hubieras pecado nunca en tu vida, tendrías vida eterna. Porque aunque este cuerpo pueda regresar al polvo donde vino, tu espíritu regresará a Dios quien lo creó según Eclesiastés y podrás vivir con Dios. Pero no. Como hemos pecado, nosotros morimos y nuestro espíritu regresa a Dios quien lo creó y Dios nos rechaza. No puedo tenerte conmigo. ¿Por qué? Si tú eres Dios, eres bueno. No puedo porque yo soy santo y tú has muerto en pecado. Y la muerte tiene un aguijón, ¿no? El pecado, y con eso te jala y no te deja venir conmigo.
no te puedo tener conmigo. Estás condenado para siempre sin mí. No importa qué tan bueno hayas vivido en la tierra, basta con un pecadillo, solo un pecadillo, para que seas condenado. Es que es Dios, pues, hermano, es Dios, Él es santo, ¿no? No podemos bajar el nivel de Dios para que yo pueda entrar al cielo. Es al revés. Yo tengo que subir al nivel que Dios llama. ¿Cómo hago eso? Solamente es a través de la muerte de alguien que ocupe mi lugar, que haya vivido sin pecado. Y esa persona tiene nombre, Jesucristo de Nazaret. Este es el mensaje que tenemos que predicarle al mundo. Te estás muriendo en tus pecados, te estás yendo al infierno y te estás muriendo en agonía constante por tus pecados. ¿Qué necesitamos para ser salvados? Que te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Él es el Mesías, a quienes por mi culpa fue crucificado y quien Dios resucitó de los muertos. Este es el mensaje que tenemos que dar. Jesucristo no está en una cruz. La cruz es el elemento donde Él murió, pero en esa cruz Él pagó el precio de mi pecado. Es el mayor símbolo que puedo sacar de una cruz, es el hecho del pago de mi rescate. Pero Jesús ya no se encuentra en una cruz. Jesús ya no se encuentra clavado. Él venció a la muerte y me da a mí la probabilidad de tener vida eterna, porque Él resucitó, yo puedo resucitar juntamente con Él. Ahora, ustedes preguntaron, ¿en nombre de quién? Ahí está, en nombre de Jesús. Y Pedro testificó. Y lo segundo que dice Pedro, le preguntaron a Pedro es, ¿con qué autoridad? Y él dice, por Él, por la autoridad de Él. Ahí está, por Él. Por la autoridad de Jesús, este hombre cojo está en vuestra presencia ahora que parece una pelota, ¿no? Saltando, sano, ¿no? Entonces acá encontramos a Pedro predicando, testificando. Tremendo el Pedrito este, ¿no? Ahora está lleno el Espíritu, ya cambió. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a nosotros los seres humanos, los hombres, en quien podamos ser salvos. ¡Wow! Pedro cerró con broche de oro este mensaje del Evangelio, ¿no? Como en todos los discursos de Pedro, si te has dado cuenta, él tiene pasajes del Antiguo Testamento. En este caso es un salmo muy conocido, incluso conocido como los salmos de su vida, que se cantaban mientras que la gente viajaba a Jerusalén desde afuera, como ahora en Pentecostés habían venido de todas partes, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para las fiestas religiosas. Este salmo es el Salmo 118 y Pedro cita la parte del versículo 22. Y con esta cita, lo que Pedro está recordando a los principales sacerdotes y a los fariseos son las palabras que se le había dicho Jesús la última semana de su ministerio, cuando estaba ahí en Jerusalén, o sea, hace 2 meses, ¿no? Pero Jesús utiliza del 22 al 23 y lo aplicó a sus oyentes en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 43 y 44. Ahora, si tienes tu Biblia, acompáñame porque es interesante que podamos leer esto en su contexto, ¿no? Mateo 21, versículo 43 y 44. ¿Lo tienes? Porque yo estoy interrumpiendo aquí esto, pero ¿qué te parece si me acompañas y lo vemos juntos? ¿Estás listo? Vamos. Así es. Mateo capítulo 21, 43, ¿no? Y si te das cuenta, estamos en el contexto de algo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la parábola de los labradores. Este es el contexto, ¿no? Oigan esta parábola. Un hombre, padre, familia, el cual plantó una viña, ¿ok? La acercó, la puso muy bonita, versículo 34, solo estoy referenciando, ¿ok? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea, se lo dejó arrendado, acá está, se lo arrendó a los labradores. Jesús está diciendo que el Padre es el dueño de la viña y los que les ha arrendado son los fariseos, los saduceos, la cúpula y la casta religiosa. Pero cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿qué pasó? Envió siervos a los labradores para que le diesen el costo del arriendo, pero los labradores lo mataron. Luego envió otro siervo y ¿qué hicieron? Lo mataron también. Finalmente, verso 37 dice que envió a su hijo. Voy a hacer un poco más grande esto para verlo juntos. Finalmente les envía a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Y acá está haciendo referencia a sí mismo Jesús.
Él está diciendo, yo soy ese hijo que el Padre ha enviado a recibir el fruto de ustedes. Mas los labradores dijeron, wow, tenemos a este compadrito y si lo matamos, entonces nos quedamos con todo. Así que hicieron, le mataron, versículo 39. Entonces cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Entonces le dijeron, los destruirá sin misericordia y se les dará a otros la viña de los labradores, para que le paguen a tiempo el fruto, ¿no? O sea, va a cambiar de arriendo, a otras personas les dará el arriendo. Entonces Jesús le dijo, y mira lo que dice Jesús acá, nunca leíste en las escrituras, y está citando lo que acaba de citar Pedro, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, haciendo referencia a la parábola es el hijo, ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y esas cosas maravillosas delante de sus propios ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca fruto para él, tú y yo. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la cayere será destruido, desmenuzado, pulverizado. Hablando de una roca, de una piedra. Esto es interesante porque otra vez va a hacer referencia a esa piedra que acaba de citar, ¿no?, en el Salmo. Regreso otra vez, versículo 42, acá está la piedra. Y esta piedra es justamente esta piedra que está acá, versículo 44. ¿A quién se está refiriendo con esa piedra? A sí mismo. Jesús es esa piedra, esa roca que los líderes desechan, y esta piedra va a ser de bendición o de estorbo para quienes crean en él. Versículo 45, bueno, ya habla de la respuesta que ellos tienen y no. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, ¿no? El pueblo consideraba a Jesús como profeta. Muy bien, esto es muy interesante, realmente muy interesante. Regresemos a nuestro texto. Perfecto, acá tenemos nosotros entonces que esta parábola de Jesús de los edificadores, ¿no? Pedro les dice la misma parábola, la misma palabra. Los miembros del Sanedrín son los edificadores espirituales de la casa de Dios, por lo cual ellos tienen que escoger las piedras, poner los maestros, los líderes, colocar los puntos adecuados para que se construya este edificio espiritual que Dios está creando con los creyentes. Pedro luego usará esta misma idea al final en sus cartas, ¿no? Pero ellos, ¿qué hicieron? Al construir este edificio espiritual rechazaron la piedra prominente, importante, consideraron que no era una piedra apta, necesaria, y ¿qué hicieron? La desecharon. Pero Dios, quien es el arquitecto principal, toma esta misma piedra y la hace la piedra principal, la piedra angular, dice el versículo 11, ¿no? Al final, justo aquí, justo por acá. La piedra del ángulo es una piedra principal donde todas las demás piedras descansan y amarran para que no se caiga el edificio. Sin esa piedra tú puedes construir todo, pero se va a desmoronar. Esto es una ilustración entonces de Jesús, quien tal como Pedro lo dice en su epístola en Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y también preciosa. Toma esta cita y apúntala porque es muy importante. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Ok, ahora versículo 6 al 8 también es que literalmente lo vuelve a citar, ¿no? Y Pedro tiene esto muy claro en su cabeza. Leámoslo nuevamente, miren. Acá dice versículo 4, ¿no? Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Acá está, para Dios es escogida y preciosa. Pero ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales estables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Ya sabes cuál es esa piedra, ¿no? Escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, Jesús, el Salvador. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal, la piedra angular, la piedra donde encaja todo el edificio. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Obviamente para los que no quieren creer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, ¿no? Las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz, que es realmente admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y no, podemos seguir con la carta de Pedrito, porque dice mucho acerca ya de este tema, pero regresemos. Si no nos quedamos con estas ideas. Los miembros del Sanedrín entonces no pueden librarse del nombre de Jesús, a quien Dios ha vinculado como piedra principal de la casa. Jesús ha cumplido la cita del Salmo de manera literal, ¿no? O sea, como estructura, a eso me refiero literal, como estructura, y presenta a Jesús como esta piedra base, esta piedra importante. En consecuencia, los líderes de Israel no pueden esquivar el poder y el nombre de Jesucristo a quienes pidieron cuentas, ¿no? ¿En nombre de quién y el poder de quién? Acá está. Él es la piedra que ustedes echaron. En su nombre es que encontramos, este cojo pudo salvarse. La salvación se va a encontrar solamente en Jesucristo. La salvación solo se puede encontrar en Él. Perfecto. Entonces encontramos que después de este discurso de Pedro, el concilio, el consejo de ancianos de Israel, en lugar de decir, ok, tienes razón, vamos a venir a Jesucristo, Él es el Mesías, ¿qué hacen? Atacan. Lo primero que van a hacer es replegarse, ¿no? Vamos a juntarnos, vamos a ponernos de acuerdo, y no para ver cómo reciben a Jesucristo como Mesías y Salvador, sino cómo aplacan el mensaje, cómo terminan el mensaje para que ya no se siga predicando. Miren las palabras que colocan, que utilizan estos personajes supuestamente espirituales. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo, el ímpetu, las ganas de estos dos, que eran Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres, uno, sin letras, iletrados es que no son educados, no han llevado la escuela, no han acabado el colegio, no han tenido cursos superiores, ni técnicos, ni universitarios, ni superiores, ¿ok? Se maravillaban porque eran del vulgo. O sea, mira, no solo iletrados, sino del vulgo es casi un insulto en esa época, porque del vulgo es como tarados, ¿no? Idiotas. O sea, pues no quieren aprender. Yo entiendo que muchos de los que estamos acá tal vez o nos están escuchando, que somos la mayoría, no ha tenido la oportunidad de repente pisar universidades extranjeras, pisar universidades nacionales, universidades de pago, ¿no? Particulares, que son muy caras, y no hemos tenido la posibilidad de repente de estudiar y de profundizar y convertirnos en académicos y gente proba en ese sentido, ¿no? Que tengamos la posibilidad de profundizar y tener una carrera. La mayoría, pues, somos personas que hemos tenido nuestro negocio, nuestra carrera pequeña, hemos llevado algunos cursos de repente, y ¡pum! Somos emprendedores, ¿no? Negociantes. Gloria a Dios, pues, qué bueno. Pero no quita para nada que te vuelvas autodidacta, pues. No quita para nada que investigues, que leas, que profundices por tu cuenta y te conviertas en lo que conocemos como un autodidacta. Todos tenemos la posibilidad de poder aprender, todos. Lo que pasa es que algunos somos más flojos que otros, no nos gusta leer, no nos gusta escribir, no nos gusta investigar. Así que tú puedes ser iletrado, pero no tienes que ser del vulgo. Pero ellos consideran que Pedro y Juan no solo son iletrados, sino son gente incapaz, que no tiene capacidad de aprender. Aún así de considerarlos así, porque ellos eran pues la casta, ¿no? La élite. Todos por abajo de ellos, ¿no? Nadie puede hacer lo que hacemos nosotros. Dice que se maravillaban. ¿Cómo es posible? Un mensaje tan simple sea tan impactante, ¿no? Que es como hablaban de Jesús. Él habla simple, no habla como los fariseos, que hablan enredado, hablan tan profundo que ya no les entiendo, ¿no? No, hablan tan lleno de cosas importantes que ya no entiendo qué dicen, ¿no? La mayoría no entiende cuando el mensaje es demasiado complicado, pero les está diciendo a ellos, ustedes crucificaron a Jesús, Él es el Mesías, el Padre lo resucitó, y en el nombre de Él hemos sanado a este cojo. Cree en Jesús porque Él es el Mesías. Se acabó el mensaje, ese es todo el mensaje. Que suena tan simple, pero que es profundísimo, ¿no? Ellos se maravillaban. Y otra cosa que sucedió es que le reconocían, dice acá. Les reconocían que habían estado con Jesús.
Pedro y Juan tal vez no habían aprendido en un estudio sistemático, profundo, de aula, con una carpeta, con la mejor iluminación, con la mejor ventilación, las verdades profundas de las Escrituras. No habían tenido la oportunidad de sentarse a estudiar largas horas las Escrituras. Pero ¿sabes qué? Sí habían aprendido a estar cerca de Jesús. Y bastaba con vivir cerca de Jesús y experimentar las largas caminatas, las horas de predicación, de sanación que tenía Jesús para identificarse con él. Pedro no aprendió a perdonar sino cuando veía a Jesús haciéndolo. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar, y Jesús no les dio un curso de oración. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Oró con ellos. Eso es lo que hizo. Les enseñó en la práctica cómo hacer. Veía un enfermo y lo sanaba, y ellos veían a Jesús en la práctica sanando y no llevando cursos de medicina de cómo es que fue sanado. Simplemente actuó por fe y creyó y fueron sanados. Es que Pedro, Juan y los demás discípulos vivieron en carne propia, de manera presencial, el ministerio de Jesucristo y tuvieron el mejor instituto del universo, ¿no? Vivencial. Por asociación, aprendieron por asociación. De tal manera que tal vez Pedro estaba hablando, Juan hablaban, y ellos reconocían, esos ademanes son de Jesús, esas palabras son de Jesús, esa postura es de Jesús, esa forma de explicar es de Jesús, esa manera sencilla y profunda de hablar es de Jesús. Estos estuvieron con Jesús. La pregunta que yo tengo es, la gente, ¿cómo te reconoce a ti cuando te ve? ¿Te reconoce como el lisuriento, el de doble intención, el que tiene doble discurso, el mentiroso? ¿O te conoce como, oye, tú eres cristiano, ¿no? Porque, no sé, hablas diferente, piensas distinto? ¿Cómo te conocen? ¿Acaso estás mucho tiempo con Jesús y cuando la gente te ve entiende que tú eres cristiano? Yo creo que eso debería pasar más que antes, ¿no? Le reconocían a ellos, verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Decían, estaban evaluando la situación. ¿Qué evaluaron? Ellos estaban con denuedo, estaban llenos del Espíritu, habían estado con Jesús y además tenían un testimonio claro de un hombre sanado. Ahora, el verso 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, bueno, la evaluación es la siguiente, ¿qué haremos con ellos? ¿No? La alternativa sería, esto es evidente, somos saduceos y no creemos en la resurrección, pero en el nombre de un hombre muerto no se puede hacer esto. Así que Jesucristo tiene que haber resucitado. Segundo, este hombre lo conocemos porque es el cojo del barrio. Todo el mundo sabe que tiene más de 40 años cojo. Entonces, esto no es algo armado, esto no es una manipulación, esto es verdad. Yo debería decir, me convierto a Jesucristo. Pero mira, ¿qué haremos? ¿No? Esta pregunta es muy parecida a la que la gente preguntó cuando dijeron, ¿qué haremos ahora? ¿No? Somos culpables. No, estos están diciendo, ¿qué haremos? Somos culpables, pero ¿cómo los callamos? No había arrepentimiento. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, no podemos mentir. Si nadie lo hubiera visto, podremos mentir. Imagínate esta gente, ¿no? Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, entonces hagamos algo, ¿no? Pidámosle, por favor, amablemente. No. ¿Qué dice acá? Amenacémoslos. O sea, hagamos abuso de autoridad, pues. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Nosotros tenemos el poder de autoridad, vamos a imponernos acá. Lo vamos a amenazar, que se calle en la boca. ¿Qué tal, hermano, cuando te amenazan para que no prediques el evangelio? ¿No? Si predicas el evangelio, entonces tendrás consecuencias. Te metemos a la cárcel, Marco, ¿no? Yo recuerdo al pastor Raúl Ríez, es el pastor que nos da cobertura en California, ¿no? En la iglesia de Golden Springs. Gracias a Dios, el mes de noviembre pudimos viajar varios pastores a la conferencia. Fue realmente una bendición ver cientos de pastores de Calvary predicando el evangelio, así como lo estamos haciendo acá, de manera sistemática, verso a verso, en todas partes del planeta. Es una bendición ver el ministerio de Calvary. Ok, y el pastor Raúl predica y dice, yo estoy predicando el evangelio, y si me dicen que no diga algo que está en la palabra de Dios porque ofende a alguien y me van a meter a la cárcel por eso, entonces me iré a la cárcel y predicaré allí, pero no voy a dejar de predicar el mensaje de Jesucristo. ¡Wow! Es un hombre anciano, está dispuesto a pagar el precio. Y esto es una llamada de atención, ¿no? O sea, no prediquemos esto ni el otro porque ofende. Pecado es pecado. Dios nos llama al arrepentimiento.
Y si nos dicen que no prediquemos, lo sentimos. Tenemos el llamado a seguir predicando el Evangelio. Pero ellos le amenazaron, dice acá, ¿para qué? Para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Ok, entonces viene la amenaza. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, se pusieron con esta autoridad. Nosotros somos autoridad, ustedes se van a callar la boca, no van a decir nada. Con estos términos, ¿no? Mas Pedro y Juan respondieron algo que es realmente increíble. Acá viene el tema de la radicalidad, ¿no? Esto, tú predicas el Evangelio, haces la obra de Dios y esto te conlleva a ti a que tomes una decisión, si eres o no hijo de Dios, si eres o no creyente. ¿Vas a convertirte en alguien que radicalmente crees o no? Pedro responde con Juan, diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer, subraya esta palabra en tu Biblia. ¿A quién vas a obedecer? ¿A los líderes espirituales que están en contra de Dios o a Dios? Dios mismo nos ha dicho que prediquemos el Evangelio y ustedes nos dicen que nos callemos. ¿A quién vamos a obedecer? Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Y si nos van a matar, nos van a meter a la cárcel por eso. Pablo mismo tuvo que pasar años en las cárceles por justamente predicar el Evangelio de Dios. Radicalidad. Eso es, la radicalidad. Ok, y lo segundo, vamos a ver que a pesar de todo encontraremos la protección de Dios. Verso 21 y 22, con lo cual terminaremos. Ellos entonces les amenazaron y luego ¿qué hicieron? Les soltaron, no hallando modo de cómo castigarlos. Querían castigarlos. ¿Por causa de qué? Del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces ellos no podían castigarlos porque si no el pueblo diría, ¿ustedes no son de Dios? Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, más de 40 años. Aquí encontramos nosotros la protección de Dios, la protección de Dios. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros aquí? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que Pedro y Pablo fueron delante de un hombre cojo y este hombre fue sanado. Fue sanado. Y cuando fue sanado encontró el rechazo de la cúpula religiosa. Cuando prediques el evangelio, ¿qué vas a encontrar? Rechazo. Pero a su vez, Pedro predicó el evangelio y que hubo convertidos como 5.000 personas. Esto ya debe haber sido algo grandísimo, porque dice 5.000 varones. Así que saca la cuenta si estaban mujeres también allí, ¿no? Casados, no casados, con hijos, sin hijos. Y había gente promedio, 10.000 personas. Ahora, cuando ellos van ante el concilio, le piden cuentas, en qué nombre y en qué potestad. Entonces Pedro va a aprovechar para testificar. Así que cuando servimos a Dios nos van a pedir cuentas a nosotros. Y allí nos da la oportunidad de testificar. Cuando servimos a Dios encontramos rechazo. Veremos frutos de la conversión de muchas personas. Tercero, tendremos oportunidad para dar testimonio, no solo de hablar, sino de decir quiénes somos en Cristo Jesús. En nombre de Jesús, le responde Pedro. En su nombre y por él es que este cojo, que tenía 40 años de cojo, ahora salta. Y entonces, al hacer eso, ¿qué hacemos? Ayudamos a la comunidad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hermano, es el mensaje de la iglesia. No somos una iglesia poderosa económicamente, no tenemos mucho dinero, no tenemos ni para alquilar el local que queremos para el domingo. Pero lo hacemos por fe. Es en el nombre del Señor Jesús que hacemos las cosas porque Él nos está mandando a hacer estas cosas. Él proveerá. Si Dios guía, Dios provee. Mira, cuando tú y yo nos disponemos para servir a Dios, entonces tendremos rechazo. Veremos el fruto en la conversión de mucha gente. Tendremos la oportunidad de testificar, pero también tendremos la oportunidad de ayudar aun cuando no tengamos dinero para hacerlo. Porque es el milagro que Dios ocasiona. Esto va a ocasionar un debate entre ellos y van a decidir amenazarlos para que no hagan nada. Entonces les intiman y les dicen, no hablen más en el nombre de Jesús. Y ahí nos lleva a nuestro quinto punto. ¿Cuál es nuestro quinto punto? Radicalidad, hermano. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién? Ustedes juzguen qué es justo. ¿A quién vamos a obedecer nosotros? ¿A Dios o a ustedes? Que Dios nos dice una cosa y ustedes nos dicen lo contrario. ¿A quién vas a obedecer tú? ¿No? ¿Vas a ser radical en Cristo o no? Y si tú eres radical en Cristo, vas a tener oposición, pero no te preocupes, porque tendrás la protección de Dios. Dios te cuida y Dios te protege.
Entonces la pregunta final que tenemos es, ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a los hombres? ¿En quién está tu confianza y tu corazón? ¿En Dios o en los hombres? Yo te animo a que pongas tu confianza en Dios. Y si nunca le has entregado tu vida a Dios, si no has nacido de nuevo, si no tienes vida eterna en Cristo Jesús, hoy día es el mejor día para que encuentres salvación y vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para ello? Pues lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Dios. ¿A quién sirves? ¿A Dios o a los hombres? Entrégale tu vida a Dios hoy mismo. Recíbele como tu Señor, como tu Salvador. Él ha muerto por nuestros pecados, por nuestra culpa murió, pero Dios le levantó de entre los muertos y ha prometido regresar para reinar con nosotros en esta tierra. Ven hoy día arrepentido a Jesucristo y entrégale tu vida a Dios. Amén. Fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Dios, te queremos entregar nuestras vidas y corazones y pedirte que nos bendigas, Señor. Ponemos nuestra fe y nuestro arrepentimiento y nuestra plena obediencia para seguirte solamente a ti. Gracias, Señor. Sabemos que ha habido muchos ataques hoy día para hacer este programa, pero también sabemos que tú nos cuidas y nos resguardas. Que llegue este mensaje a quien tiene que llegar, Señor, y que nuestros corazones sean quebrantados del orgullo, la vanidad, la vanagloria, la sobreestima que nos podemos tener y la desconfianza en ti. Nos arrepentimos de todo eso y ponemos nuestra fe de salvación única en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos para darle vida a quien en ti crea, Señor. Y nosotros creemos en ti, te entregamos nuestras vidas y deseamos servirte solamente a ti. ¿A quién vamos a servir, Señor? ¿A los hombres o a ti? A ti, Señor, queremos servir siempre. Así que nos volvemos radicales en nuestra decisión y nos ponemos en esta postura de creerte solamente a ti. Veremos el rechazo de la gente, veremos la conversión de las personas, motivación para testificar y ayudar a la gente y también, Señor, ser radicales en nuestra posición de creerte a ti y de sentir y ver tu protección en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por tener este tiempo con nosotros. Amén.